Hola, ¿cómo están? Buenas noches, España. Buenas tardes, México. Gracias por acompañarnos en otro programa más del Poder de los Números. El día de hoy con un tema muy interesante que decidimos titularlo La esquizofrenia, una capacidad creativa y sutil. Ver una cara diferente de este padecimiento, pero a través de una mujer que ha padecido esta circunstancia, esta enfermedad, pero que también hoy por hoy es una mujer totalmente funcional y muy admirable. Beatriz Gómez Villanueva, gracias por estar conmigo, amiga, muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Para mí es un honor, un placer estar aquí esta tarde y esta noche. Pues sí, porque nos ven de diferentes partes del mundo y por eso era tan importante. Yo quería platicar contigo de tiempo atrás, tú lo sabes, para que nos dieras Sí, pues tu vivencia, tu experiencia y que sobre todo esta plática quede como una plática de esperanza y de luz, tanto para los pacientes como para la gente que está acompañando a los pacientes, ¿no? Pero antes de empezar, quiero presentarte, quiero platicarles un poquito quién es Beatriz Gómez Villanueva. Bueno, ella es comunicóloga por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestra y doctora en comunicación social por la Complutense de Madrid. Bueno, pues con el grado más elevado salió con el doctorado en la Complutense, pero también una mujer que después de todo este padecimiento terminó siendo coautora de los libros de sus médicos que la trataron en el proceso y hoy por hoy también autora de sus propios libros y una mujer realmente que si ustedes la escuchan dirían en qué momento ella pudo vivir una situación así, ¿no? Como es la esquizofrenia. Y entonces, bueno, vamos a empezar a platicar un poquito, Betty, desde esa postura, desde la paciente, como viviste en su momento, pero también hoy por hoy como una mujer profesionista, una mujer totalmente funcional. Entonces, bueno, me encantaría que pudiéramos comenzar con una frase que yo recuerdo mucho cuando tú y yo nos conocimos hace muchos años, Betty, cuando me dijiste, el problema del paciente es cuando es diagnosticado, porque cuando te diagnostican te llevan a una área muy limitada de la vida y sientes que las alas te las cortan. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo es que después de haber terminado tu carrera, quiero que nos platiques un poquito de manera breve, cómo terminas tu carrera y posteriormente entras a este proceso en tu vida? mira, esto es bastante particular e interesante porque yo terminé la carrera universitaria y el posgrado con honores. Siempre fui una persona muy dedicada a la escuela y muy comprometida con ella. Pero después hubo una situación de quiebra emocional en una condición vulnerable y empecé a sentir cosas extrañas. Yo tenía en aquella época alrededor de unos 28 o 29 años. Y fue ese tiempo en el cual había como cuestiones. Ah, mira, haz de cuenta que veía luces, colores, como si los objetos tuvieran movimiento. Y eran cosas muy extrañas que en su momento definitivamente yo no podía entender. Y bueno, puedo comprender que una psicosis, en este caso la esquizofrenia, es la psicosis, les comento rápido, es la clasificación de una serie de enfermedades en las cuales se pierde el contacto con la realidad. Y esto es multifactorial, hay diferentes cuestiones que motivan que una persona se enferme mentalmente. Yo me enfermé de manera orgánica, no por drogas, no por alcohol, no por alucinógenos y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, tuve un quiebre emocional muy fuerte, muy importante, y ahí como que mi vida se había venido abajo. Fue cuando la brillantez académica no tenía nada que ver con la inteligencia emocional, ni con el manejo sano de los sentimientos y las emociones. Y fue terrible realmente porque te desconectas de tu realidad y algo que se pierde de una forma poderosa e importante es el control de ti, el control del sí mismo. Y también pierdes identidad. Esto quizás no sea fácil de definir, pero todos los seres humanos tenemos una identidad muy, muy clara y muy concreta.
Sin embargo, cuando tú escuchas tantas voces, que fue mi caso, que escuchaba voces, que tenía delirios, alucinación, perdí mi certeza respecto a lo que yo misma era capaz de vivir para mí y me convertí simbólicamente en un objeto, o al menos me percibí. Y el dolor era inmenso, 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 porque ya no tenía control de mí misma. De hecho, las voces me ordenaban, me decían, y mis delirios fueron religiosos. Fueron de ángeles, pero después fueron de demonios. Y es ahí cuando definitivamente tuve un brote psicótico muy poderoso que me mandó al hospital, no al psiquiátrico, sino a un hospital. Y bueno, en ese momento yo dije, bueno, ¿qué está pasando conmigo? No tenía ni la menor idea ni la noción de que lo que significaba tener una enfermedad mental. Y bueno, fueron años de tratamiento, coincidí con un médico extraordinario, no solamente psiquiatra, sino psicoterapeuta, psicoanalítico. Y bueno, he tenido unos años difíciles, los primeros 4 años fueron difíciles, pero los siguientes ya fueron de una funcionalidad que poco a poco se fue incrementando, de tal suerte que llegué a tener una funcionalidad absoluta, y mi actual diagnóstico es esquizofrenia paranoide con remisión total de síntomas. Entonces, esto es una historia muy reducida, pero sí les quiero señalar que el dolor es inmenso y que hay muchas personas que desafortunadamente viven esa situación. Hay esta estadística que dice que el 1% de la población padece psicosis. En el caso de esquizofrenia, más 1%, porque la bipolaridad la viven más personas. Pero bueno, este es un índice, pero creo que la cifra está un tanto obscurecida porque hay muchos casos que no se conocen. Yo misma tuve un familiar esquizofrénico con características distintas a las mías respecto a los síntomas, pero finalmente un hermano que ya falleció incluso hace poco, hace 2 meses, y que vivió 45 años con psicosis y fue diagnosticado hasta hace 10 años apenas. Y bueno, es muy doloroso, es un dolor mental increíble. Las vivencias que se tienen en esa condición es tan difícil, te cortas, te lastimas, hay ideación suicida, planeas tu muerte, piensas que no vales nada. Es muy horrible porque lo emocional se confunde con lo mental. Y entonces yo no estaba conectada con mi realidad. Oye, Betty, ¿esta condición es una condición heredada Mira, depende de genéticamente? varios factores, Andy. Hay una condición heredofamiliar. Es decir, hay situaciones que efectivamente pueden propiciar, si tú tienes algún ancestro, pensemos padre, desde luego abuelos, bisabuelos, con un problema de insalubridad mental, esto llega a tu genética. Y en mi familia somos 7 hijos, los mismos que tenemos los genes, eh, similares o exactos, y nada más 2 psicotizamos, mi hermano mayor y yo. Ajá. Oye, Betty, en tu caso, ¿hubo algún detonante, alguna emoción, alguna situación que haya activado tu condición? Sí, mira, eh, creo que no terminé de contestarte la pregunta, Sandy, porque no es solamente heredofamiliar, es también propiciada por drogas. Incluso de manera muy importante por la marihuana y desde luego por los alucinógenos, incluyendo los nativos de aquí de México, como son el peyote y la ayahuasca. Pero uno no puede saber realmente qué es lo que puede pasar. Hay personas que con fumar marihuana una vez se pueden psicotizar, o personas que lo hacen y que no les pasa nada. Es decir, es como un albur, nadie sabe qué puede suceder. Y también, desde luego, hay situaciones del entorno que también pueden suscitar angustias diversas. La crianza también es importante, la violencia que vivimos en el día a día, la incapacidad de entender los fenómenos de la vida de una manera adecuada y asertiva. Yo tuve una emocional muy fuerte, tuve una pareja que me desarrolló, que yo permití que se desarrollara en mi codependencia, abuso y demás, ¿no? Y esto también vio mis principios porque, bueno, vengo de una familia tradicional donde los valores eran de rectitud e integridad, y yo tenía una relación con un hombre con un compromiso. Y esto me violentó tan terriblemente que fue en realidad lo que me condujo
a empezar a tener estas experiencias extrañas, que también comenzaron con escritura automática. Eso lo vamos a hablar después, Andy, porque el mismo título que tú le has otorgado a este programa justamente se va hacia la cuestión espiritual. Así es, y sobre todo, como lo vuelvo a repetir, el dar esa otra cara, ¿no? La otra posibilidad de esta enfermedad, como todas, ¿no? Creo que todas las enfermedades nos llevan a un punto muy álgido, muy drástico, y sin embargo siempre tienen una posibilidad de crecimiento, de evolución, y sobre todo en muchas ocasiones te conectan a nuevas áreas y nuevas posibilidades de la vida. Y entonces, precisamente la siguiente pregunta era eso. ¿La vivencia te direcciona o en tu caso te direccionó a una nueva fase de tu vida? Así, definitivamente, definitivamente, porque, mira, yo siempre le he comentado que lo peor que me ha pasado en la vida y lo mejor ha sido la psicosis, porque trabajé mucho mi ser interior, tuve un trabajo introspectivo muy importante, porque evidentemente la persona que vive una situación como la mía, por supuesto que hay mucha baja autoestima, hay falta de respeto a uno mismo, una falta de sentido de merecer, donde de verdad yo llegué a pensar que mi valía estribaba justamente en ser una alumna con un gran aprovechamiento, pero eso no te sirve en la vida. Lo que te sirve en la vida afrontar las cosas y yo lo supe encarar. Mi proceso ha sido largo, desde luego que sigo tomando medicamentos y desde hace casi 27 años estoy en esta condición muy controlada y pues esto yo lo he sublimado porque así lo identifico como una necesidad ya muy, muy personal y también que tiene su impacto en lo profesional y en lo laboral, en donde estoy comprometida con aquellas personas que tienen vulnerabilidad psiquiátrica. Entonces soy especialista en psicopatologías, escribí un libro llamado Vivir y superar la psicosis, donde relato, es en coautoría con mi médico psiquiatra, relato mi experiencia, pero también doy un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, porque cuando tienes conciencia de enfermedad, no está que te estigmatiza y te dice estoy loco, sino teniendo esta experiencia en la cual digas, puedo salir de esto, deseo salir de esto, quiero ser libre, quiero seguir siendo independiente. Yo ya había viajado a Europa y yo decía, no puedo quedarme en un cuarto encerrada ni no haciendo nada, porque desgraciadamente muchas personas que están en esta condición están encerradas en sus cuartos o están en el rincón más profundo del hogar. Y eso no es posible. Es decir, tenemos que trabajar en pos de nuestra salud mental. Tenemos que pensar que esto te tiene que hacer una mejor persona si lo sabes asumir con la certeza necesaria de que tienes un sentido de vida que es más poderoso que cualquier cosa. Y esto pues me llevó a otros procesos, Andy, no solamente profesionales, laborales, sino también una percepción diferente de la vida y una percepción desde luego mucho más amorosa, mucho más entregada al servicio, mucho más fervorosa respecto a la capacidad de entender a aquellos que son mis usuarios, porque doy contención emocional y doy talleres de psicoeducación en una clínica psiquiátrica. Entonces, estoy escribiendo otro libro sobre psicosis, incluso este es mi testimonio, pero también es la perspectiva desde el paciente de cómo se vive una condición de este tipo. Pero te lo preguntaba porque precisamente el título del programa de la esquizofrenia, una capacidad creativa y sutil, es porque si hablamos de personajes famosos de la historia, tienen realmente un rasgo intelectual, artístico, pero sobre todo tiene una capacidad muy aguda a la sutilidad, al mundo sutil, que es precisamente lo que tú veías, ¿no? Esos colores, eso que tú tenías como la clariaudiencia, la percepción aguda en la visión. Y entonces, por eso, después de este proceso, yo me acuerdo, Betty, cuando nos conocimos hace años, cuando tú estabas en un conflicto, porque tú decías, es que soy catedrática, ¿cómo voy a aceptar y cómo voy a compartir también esta capacidad que tengo de poder ser medio
poder ser clariaudiencia de este mundo sutil angelical, ¿no? Y sin embargo, hoy por hoy eres una persona de inspiración porque hoy puedes equilibrar los dos mundos, la cátedra, pero también esta misión. Entonces, por eso yo te preguntaba, después de este proceso en donde tuviste que aceptar y vivir lo que viviste, hoy por hoy yo creo que al integrar las dos capacidades, hoy por hoy tienes un mundo mucho más. Sí, desde luego. Mira, no es fácil hablar de estos temas por la siguiente razón. Eh, de acuerdo a la ortodoxia médica psiquiátrica, esto sería canalizar ángeles, hacer lecturas de seres espirituales de este tipo. Pues es una locura. Yo la viví en su momento, pero de una manera muy incorrecta, por manejar emocionalmente, además yo era muy joven, emocionalmente yo estaba muy mal. Y entonces todo fue hermoso mientras eran ángeles, pero fue terrible cuando fueron demonios. Y eso me enloqueció todavía más. Pero ahora, fíjate que algo que tenemos aquellas personas que vivimos con psicosis, desde luego a las que lo desarrollamos de manera más orgánica que inducida por sustancias o demás, tenemos una gran sensibilidad. De hecho, y esto incluso mi médico psiquiatra lo establece, leemos el inconsciente colectivo. Es decir, cuando va a haber una guerra, una cuestión así muy fuerte en el mundo o en el país, nosotros antes de que suceda lo sentimos. Y esto no está explicado científicamente, la experiencia lo señala, porque podemos leer otras cosas, podemos leer lo sutil. Mira, a mí desde luego siempre me interesaron las cuestiones esotéricas, místicas, pero ahora lo hago desde una perspectiva que me llena de alegría, de luz, porque sí, me había peleado definitivamente con el aspecto académico, porque además pues fui muy brillante en ese tiempo y también como trabajadora, pero también existía el asunto de que pues escucho ángeles y ya no me dominan, es decir, lo hago cuando alguien me lo pide, porque el problema inicial que yo tuve mientras viví la psicosis es que escuchaba todo el tiempo la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, y no podía ni dormir. Y ahora que tengo esta hermosa oportunidad de poder conectarme con algo muy sutil, es muy hermoso, es muy especial y desde luego que yo lo veo como algo que es útil, porque te ayuda, a mí me ayuda porque es una forma de sanación, porque eso está conectado directamente con lo espiritual. Mi espiritualidad es muy elevada, es muy importante y muy necesaria. Y además, incluso si vemos el fenómeno psiquiátrico, cualquier fenómeno, tenemos que pensar en que la edad biopsicosocial también está integrada no solamente por el hecho de tener salud física, salud emocional, salud mental, sino también salud espiritual y tener una espiritualidad desarrollada. Entonces, desde esa óptica, puedo decirte que las cosas han sido muy diferentes. Desde luego que lo que yo he optado, y no ha sido así tan viejo, sino más o menos reciente, es que me he incorporado a esta dinámica en la cual puedo conectarme con maestros, guías, incluso hasta seres desencarnados que bueno, ya sus almas están en otra situación. Y el trabajo es realmente hermoso, ¿eh? El trabajo es muy hermoso. Pero algo es bien necesario establecerlo, Sandy. Eh, Debes de tener una espiritualidad, pero la espiritualidad sana es la que te conecta con lo terrenal. Conectado con lo terrenal, no puedes hacer esto porque te enloqueces. Así es. Y entonces, hoy por hoy, con porque aparte eres astróloga, eh, Ajá. tienes una capacidad muy bella. Y sabes, me gustaría poner ejemplos de este tipo de personajes o de pacientes que también han padecido la esquizofrenia. Por ejemplo, hablemos de Syd Barrett, que él es fundador de Pink Floyd. Buddy Bolden es un músico de jazz, Armando Buscarini es poeta, Camille Claudel es fue escultor, Will Elliot fue escritor, Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángelo, John Nash, que fue un premio Nobel,
Catherine Rhodes, arqueóloga, Nijinsky, que fue un bailarín muy importante, Edgar Allan Poe, John Ogden, que fue pianista, William Chester, cirujano, Rufus May, que fue psicólogo, Aaron Carter, Megan Fox, el hijo de Albert Einstein, actrices, bueno, Mega Popkin, Veronica Lake, pero ellos tienen un común denominador, que tienen números artísticos, pero también tienen números de intelectualidad. No todos tienen los números en las mismas posiciones del código tántrico, aunque ya hemos platicado que las personas tenemos entre 31 y 32 números personales. De entrada, la numerología tántrica nos da un código con 7 números. Y este código nos da 7 rasgos de personalidad, pero es importante saber en qué cuadrante del código tenemos ese número para entonces entender sus capacidades y cómo lo estamos viviendo. Pero hay un común denominador entre todas estas personas. Por ejemplo, tú, Betty, tu código tántrico, el 5, 11, 1 más, 2, 9. Bueno, números tan sutiles como la maestría 11, como el número más psíquico, más sutil, el más perceptivo, el 9. Un número tan poderoso como es el 1 más, ¿no? Tan refulgente. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento. Yo también recuerdo que nos conocimos justo antes, cuando habías cancelado la continuidad de tu trámite para el doctorado, ¿te acuerdas? De la Complutense. Y bueno, después de la plática que tuvimos, lo volviste a retomar y a los pocos meses habías concluido ya ese trámite y habías tenido ese logro también en tu vida. Pero sobre todo me parece que un paso muy valioso es el autorreconocimiento, el aceptar qué eres y qué tienes, con qué naciste, cuáles son tus capacidades, tus dones, tus talentos, para que entonces te puedas enfocar, que eso es el objetivo de este programa. Hoy por hoy, Betty, cuando tú consultas a los jóvenes desde tu experiencia y ¿qué les compartes? ¿Cómo les das a saber lo que es vivir con la psicosis y sobre todo que sí se puede salir por decisión propia de un proceso de ese tamaño? Mira, en realidad los casos de buen pronóstico no son muchos. La mayoría de las personas se evaden. Esto es, mira, finalmente la psicosis es una situación que desde mi punto de vista implica una evasión. Es decir, tu mundo te resulta tan terrible, tan agraviante, que tú optas por enloquecer. Es decir, para mí, la psicosis, o llamada locura, es una opción. Si tienes vulnerabilidad orgánica, tú tienes algunos elementos de tu personalidad que permiten que lo vivas, y otros que no. Entonces, yo ahora que trabajo con pacientes psiquiátricos, pues ves diferentes cuadros. Ves de personas que precisamente no lo manejan de la mejor forma, que son crónicos, que son algunas personas, pues no sé, son más abiertas respecto a una posibilidad de sanación, pero ahí en la clínica psiquiátrica todos están con control, pero en diferente ámbito. Y yo lo trato siempre de compartir con ellos es la importancia de trabajar sobre el sí mismo. Y trabajar sobre el sí mismo es tratar de entre enfermedad, tratar de entender por qué la estamos viviendo y por qué no hemos salido del hoyo en el caso de ellos que están internados. Aunque sea de manera voluntaria, es una casa de medio camino, pero están internados. Entonces, yo lo que siempre propicio es que las personas entiendan que han tenido una condición grave, como yo la tuve, tienes que, aquí decimos, coger algo que te dé sentido de vida, algo que te dé la oportunidad de darte cuenta de que puedes salir adelante. Y ese algo, en mi caso, fue el deseo de ser independiente. Yo ya no quería quedarme, yo ya había viajado sola a Europa y me movía a mi aire. Y yo me doctoré estando psicótica. Si dice mi defensa de tesis en Madrid, estando psicótica, y para mí eso fue muy fuerte y fue extraordinario porque fue como darle el golpe final
a esa disposición o aquella definición que las personas interpretan como que el loco ya se perdió en su mundo y es feliz allí, etcétera, ¿no? Y bueno, pues antes has mencionado a personas destacadas que han tenido esta situación. Pues yo soy escritora, soy capacitadora, soy docente y creo que pues no soy mala en ninguna de las cosas que desarrollo y bueno, no sé, esto es lo que te puedo comentar al respecto. Y siempre algo que es bien importante es señalar que las personas tienen opciones y que cada quien sabe lo que hace con su vida. Así es, y qué importante es también reconocer las capacidades que tú tienes, ¿no? Se marcan, todas estas vidas de estas personas se marcan porque fueron personas, unas ya trascendieron, otras siguen en vida, pero son personas brillantes, son personas que pueden llegar a la genialidad, son personas que su vida puede tener un propósito, una ascendencia y una aportación muy importante en la vida. Entonces, el objetivo de este en vivo era, en verdad, generar luz y esperanza tanto a los pacientes como a sus familiares, el decir sí se puede. Todo parte de una decisión. Creo que es un chispazo de luminosidad en el inconsciente o en el corazón, en las personas, como llegó a ti ese momento, ¿no? De decir quiero ser libre, este, deseo viajar, deseo estar conmigo, deseo continuar con la vida y yo creo que todos absolutamente están en esa posibilidad también. Betty, ¿qué les dirías tú a los pacientes con tu misma condición hoy con el propósito de sembrar una semilla en ellos? Pues mira, yo les diría, y les he dicho lo siguiente, las experiencias en la vida, una enfermedad, una disrupción importante, realmente sí pueden caracterizarse como enfermedades, pero son experiencias. Y en el camino del desarrollo tenemos diversas posibilidades de experimentar situaciones diversas, porque esto tiene que abonar, tiene que sumar a tu desarrollo humano y espiritual. Esto es, las cuestiones graves, los accidentes, las enfermedades importantes, la muerte de seres queridos, de hijos, etcétera, son terribles y trágicas, pero son experiencias. Y yo lo que les digo es que esto nos tiene que orientar hacia entender que cada ser tiene una posibilidad de desarrollo y tiene una posibilidad de sanar su vida si así se lo permite. Es decir, tenemos que abrazar nuestras vidas y trabajar con nuestro control. Y en ese control debes de saber que todo lo que pasa tiene un sentido poderosamente espiritual, humano, profesional, económico, en mi caso de mujer, de ser humano, de ser una persona que ha hecho una alianza con la vida. Y hacer una alianza con la vida es ayudar, servir, también amarme más a mí misma, también respetarme, también darme cuenta de que cada ser tiene una grandeza que quizás no ha descubierto o que le cuesta trabajo aliarse a esa expectativa de su enorme valor, de su enorme capacidad de ser, porque el ser es perfecto, Sandy. El ser tiene una chispa divina y esa chispa divina conoce de todo. Y yo, de hecho, cuando hago mis canalizaciones, me conecto con el ser espiritual de esa persona y esto lo vinculo con el ser superior. Eh, Podrán decir que es locura, pero ¿sabes por qué lo sigo haciendo? Porque la gente se siente bien, porque es una forma de aliviar una situación dolorosa, porque es una forma de dar luz, de dar esperanza, de decir, el reto puede ser grande, el desafío importante, pero la esperanza y la luz, si tú lo quieres, te lo puedes dar. Así es. Oye, fíjate que hace unos días, y tú ya estás en contacto con la familia de este chico, su mami hizo unas preguntas, la señora Berta, te las voy a mencionar. Ella escribió y decía, hemos consultado con diferentes psiquiatras y psicólogos y en el caso de nuestro hijo nos han dicho que busque una carrera técnica o que se dedique a pintar o algo así. Nos impresionó mucho el caso de Beatriz, donde ha llegado a obtener el título de doctora. Y bueno, ella te pregunta, ¿cómo lo lograste?
Bueno, si se los contesto yo como numeróloga, bueno, pues es porque Beatriz tiene una gran capacidad de intelecto, ¿no? Esa capacidad que ella tiene está enfocada a lo que es la enseñanza y con ese 9, el 11 y el 7 que tiene de reto oculto es totalmente intelectual, ¿no? Ahora, si tú quieres contestar desde ti, Betty. Pues mira, yo creo que se trata de tener amor a la vida, de tener amor a tu ser, de saber que puedes tener un potencial inmenso y que lo puedes explorar. Mira, yo no me quedo con el asunto de que, porque a mí me lo dijeron, usted ya no va a ser una persona normal. Así me lo dijo un psiquiatra de alto rango en una institución pública. Me dijo, usted ya no va a tener una vida normal, tendrá que depender de su familia y tener mucha disciplina para tomar su medicación. Pero yo no me quedo con eso, Sandy. A veces las personas se quedan en lo cómodo de estar locos y ya no hacen nada. O te dicen, pues ya no hay forma y pues ya te declaras como casi como un enfermo crónico, con una enfermedad degenerativa, ya no vas a poder hacer nada con tu vida y tu vida normal y tu vida se acabó. Esto no lo sustento, no lo sostengo y desde luego que se puede lograr con muchas cosas. Ya te lo decía, el amor hacia ti, las ganas de salir adelante. Y no es un asunto de echarle ganas, como diríamos en México, sino es simplemente una cuestión de estar en contacto con tu ser que te dice, tienes gran potencial, tienes una gran necesidad de ofrecer lo que viviste a otros para que otros puedan reflexionar y analizar sus situaciones específicas. Entonces, esto es Así es. importante. Yo no soy un ser tan especial, hay otros que también han salido adelante, pero también algo que sí señalo con toda contundencia es que el psicótico tiene que hacer trabajo intelectual, que el psicótico puede tener estudios superiores, que el psicótico puede tener maestría o máster, que el psicótico puede tener doctorado, postdoctorado. De verdad, así es posible. Es cuestión de que lo Y creas. que puede ser un maravilloso Miguel Ángel y pues un estupendo Van Gogh. O sea, en verdad que artistas Exacto. tenemos varios ejemplos. Oye, Betty, otra pregunta dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar para orientar a nuestros hijos o personas con este padecimiento para encontrar un sentido de la vida? Y la otra de una vez, dice, la misma pregunta la hizo Berta Pérez. Si la persona se encuentra en un estado de apatía y tal vez derivado de los mismos medicamentos, ¿cómo pudieras ayudarlo? Mira, eh, lo que pasa es que los familiares, desde luego que tienen un papel fundamental en esta situación, como coadyuvantes al bienestar o como coadyuvantes al malestar. Yo he dado conferencias diversas a propósito de mi libro y de otras cuestiones, de cursos que he dado, donde los que asisten no son los enfermos, porque ellos ni siquiera a veces se consideran enfermos. Van los padres, las mamás, las esposas, los hijos. Y es muy duro. Mira, aquí, ¿de qué se trata? No se trata de que te mediques con la intención de que te quedes idiotizado, sumido ahí en tu sillón, eh, en una condición pasiva. Esto, Sandy, es una cuestión muy personal. La familia, en realidad, su mayor contribución tiene que ver con el respeto, con la aceptación, con el amor y la contención emocional. Pero la decisión, la determinación, el libre albedrío y tu capacidad para entender que mereces tener una vida distinta, eso es exclusivamente personal y nace de tu alma. La familia contiene, apoya. Desde luego que los medicamentos, sobre todo al principio, y ciertos medicamentos pueden tener efectos sedantes. Yo ahora te puedo decir que estoy consumiendo antipsicótico, ansiolítico, eh, y el otro que es antidepresivo por la muerte de mi hermano. Entonces, sí, amor, contención, respeto y aceptación. Y darse cuenta y tratarlo.
tratar de procurar que el chico tenga un tratamiento integral. Uh-huh. Oye, pues precisamente Berta Pérez nos está viendo ahorita y te pregunta, ¿qué nos recomiendas Ok. decirle o cómo motivar a una persona que tiene este reto para que logre una carrera o algo que le guste? ¿Tendrías alguna frase, alguna palabra que pudieras transmitirle a alguien, a la persona? Mira, yo te diría, ten fe en tu capacidad, ten fe en ti mismo, sé la persona que viene a darse una experiencia de vida muy difícil, pero con un extraordinario potencial para que desarrolles tus mayores dones a partir del amor hacia ti mismo, a partir del respeto por tu persona, a partir de la gran posibilidad que tienes de ser un ser humano que viene a trabajar algo importante en su vida. Aquí yo te digo, le digo al hijo de Berta, que, que confíe en él, que crea en él, que haga cosas que le hagan feliz. ¿Por qué? Porque cuando una persona está feliz, Sandy, una persona no psicotiza. Una persona que tiene amplias oquedades se enferma. Y de otras cosas, ¿eh? Ujú. Físicamente incluso, desde luego, eso ya lo sabemos. Pero si tú te conectas con tu mayor don y te proyectas un sentido de vida, tienes que estructurar toda una forma de entenderte mejor, de trabajar contigo mismo, porque la experiencia es muy personal. Yo sé que la familia quisiera, ¿qué hago? Casi mágicamente pensando en que el psiquiatra va a sacar adelante al chico o a la chica. Pues no, el psicoterapeuta, al menos el mío, es extraordinario. He visto casos de sanación increíbles con este hombre, el doctor Julián Mayer, una eminencia médica. Eh, pero depende de ti. Si su chico nunca quiere tener ese sentido de vida, si no tiene proyecciones, tú lo único que tienes que hacer como madre, aceptarlo, respetarlo, apoyarlo y tratar de que aterrice, de que tenga situaciones que lo vinculen fuertemente con lo terrenal y lo pragmático. Eso es lo que pasa con las personas que, en mi caso, por ejemplo, podemos tener estas posibilidades de leer o de interpretar otros planos o otras condiciones, no tan visibles para cualquiera. Y no es que sea esto tan especial, porque ya lo están haciendo muchas personas. Y yo estoy segura que al cabo del tiempo, aquellos que somos angelólogos o canalizadores, llegaremos al punto en el cual esto se va a aceptar científicamente. No sé cuándo, pero en algún momento. Entonces, Berta, de verdad, es su decisión. Es su decisión, pero también su decisión es salir adelante. Y en él vendrá cuando él crea que así tiene que ser. No hay que dejar el tratamiento, pero también la expectativa amorosa, el cariño, el aprecio y el afecto que él pueda incluso generar en otros, sana y sana profundamente. Así es, me parece que como cada persona piensa, siente y actúa y resuelve de manera diferente, ¿no? Ayuda el nivel de conciencia, pero también esa contención y también el autoconocimiento profundo. Me parece que ese autoconocimiento te abre la posibilidad o el abanico de poder saber en qué te puedes o a qué te puedes dedicar, cuáles son tus áreas fuertes, y eso pues te direcciona, te da una herramienta extra para poder resolver. Entonces, Betty, en verdad te agradezco muchísimo que te hayas abierto, que hayas aceptado esta plática. Yo lo hago con profundo respeto. Yo no soy comunicadora, yo no soy doctora, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero me gusta compartirles temas de interés, me gusta que tengan temas valiosos y sobre todo con personas tan valiosas y tan admirables y tan inspiradoras como en este caso Betty, pues mi amiga Betty Gómez, que es Beatriz, la doctora Beatriz Gómez Villanueva. Y Betty, en verdad desde mi corazón, gracias, porque yo sé que esta plática va a llegar a las personas correctas, a donde tenga que llegar y que seguramente te podrían buscar. ¿Les puedes dar, por favor, tu WhatsApp
de contacto o cómo te pueden contactar, un mail o algo? Ah, sí, desde luego. Mira, si es en México, es, bueno, pensemos en la Ciudad de México, 55 70 74 85 82. Y mi dirección de correo electrónico es, mira, lo hago como lo hacen en las aerolíneas, deletreándolo. B de bueno, E de Ernesto, G de gato, O de oso, B de vino, I de iglesia, @yahoo.com.mx. Ok. Si están ¿Vale? en el extranjero, tendría que ser más 01 Exacto. 5570 74 85 82, ¿ok? Entonces, bueno, Ok, Betty da perfecto. consultas, hace sus consultas de canalización angélica, pero también hace el acompañamiento psiquiátrico, en fin. En verdad, yo creo que es valiosa una consulta contigo, pero sobre todo en verdad, Betty, de aquella primera vez que yo te decía, por favor, Betty, por favor, ábrete a compartir tu experiencia y que estabas tan renuente, hoy desde mi corazón, de veras, te digo mil gracias, porque mucha gente va a decir si ella puede o si ella pudo, yo también puedo. Ay, claro que sí, Sandy. Para mí ha sido un gran... Se me ha ido el tiempo así, rapidísimo. Mil gracias por esta hermosa posibilidad. Y de verdad se los digo, nunca pierdan la esperanza. Hagan en el día algo que les haga estar bien, porque esto permite que la felicidad no sea algo buscado, sino algo que se construye en el día a día. Y cuando uno está contento, no tienes por qué enfermarte, no tienes por qué enloquecer. Así es, así es. Gracias, Bueno, Sandy. pues a Gracias. todos, gracias a ti, Betty. A todos, muchas gracias. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América. Y nos vemos el siguiente jueves. Bye, bye.